Vida Familiar Shaddai presenta. Miren, la verdad es que no sé si a usted le gusta leer. ¿Cuántos de ustedes les gusta leer? A ver, quiero ver, levanten su mano, por favor. Si no leen, no pasa nada. Hoy es el buen momento para comenzar un año a leer. Yo voy a leer este libro. Este libro se llama La firma de Dios. Son descubrimientos bíblicos sorprendentes por Graham Yerriff. Es un libro muy serio, es un libro con mucha gente atrás, pues trabajándolo. Ya es un libro que ya fue editado hace algún tiempo, pero por darte un ejemplo, ¿no? Tengo como introducción la firma de Dios es la batalla por la Biblia, increíble evidencia en documentos históricos, antiguas inscripciones en el Sinaí y en el Éxodo, asombrosos descubrimientos arqueológicos, la evidencia histórica acerca de Jesús, pruebas científicas de la precisión de la Biblia, el avanzado conocimiento médico de la Biblia, el cumplimiento exacto de la profecía bíblica, evidencia de profecías cumplidas en nuestra generación, los misterios que son los códigos hebreos, el nombre de Jesús codificado en el Antiguo Testamento. O sea, es un libro muy interesante. Y aparte de que yo ya lo había leído, pero quiero volverlo a leer, quiero volver como a afirmar. Ahora bien, tú puedes leer cualquier libro. Nosotros no estamos peleados ni somos legalistas al decirte que nada más tienes que leer la Biblia. La Biblia de entrada tú la tienes que leer diario, ¿sí? Pero tienes que aprender a leer, que no nos quedemos sin leer. Tú tienes que leer otro libro, tienes que trata que sean libros serios, que te lleven a más, testimonios de misioneros, cosas que te ayuden a fortalecer, pero sobre todo la Biblia, ¿ok? Así que si a ti no te gusta leer, ya tienes un problema, porque el que no lee ni su Biblia, entonces no puede recibir lo que Dios le está hablando. Muchas veces la gente dice: yo quiero que Dios me hable. Yo, ¿cómo quiero que Dios me hable? Pues lee la Biblia, ahí está su palabra y te va a hablar a través de su palabra. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te hable si no lees su palabra? Tenemos que leerla, analizarla, comprenderla, escudriñarla, saborearla, disfrutarla, que nuestra comodidad religiosa se quite, ¿verdad? Y comencemos nuevamente a buscar lo que el Señor nos pide, lo que el Señor quiere. ¿De acuerdo? ¿Sí va a ser eso o no? Vamos a leer mucho. Eso es lo que necesitamos, leer mucho. Hay planes para que tú leas la Biblia en 4 meses, en 2 meses, dependiendo, ¿de acuerdo? Entonces tienes que leer, porque si no creas ese hábito es muy difícil que puedas encontrar lo que Dios tiene para ti. La gente piensa que venir en domingo, recibe la palabra y ya se va lleno del Espíritu. No, usted tiene que leer, usted tiene que tener sus devocionales en su casa, usted tiene que comenzar una vida en su propia vida, aplicar una vida de cambios. Si usted no tiene un cambio, no va a pasar nada. El Espíritu no lo va a tocar, porque usted está limitado a lo que siempre ha creído, a lo que siempre ha pensado, a lo que siempre ha decidido. Usted tiene que ser diferente. Y empiezan los nuevos propósitos de año, y voy a ir aquí, voy a ir al gimnasio, y voy a terminar esto, y ahora sí voy a pintar mi casa, y ahora sí voy a limpiar los closets, y ya acabó enero, empieza febrero y se acabó todo otra vez. Eso no es así. La gente que tiene cambios radicales
influye en la vida de otros. Entonces debe haber cambios radicales. Empieza por pintar tu casa, comienza con sacar todo lo que tengas de ropa de más, empieza con hacer un cambio en ti también, ¿verdad? En tus hábitos, en tu lectura, en la escritura, porque eso es muy importante. Padre, te pedimos hoy por tu palabra, te pedimos que nos uses, que tu Espíritu Santo es el que nos da la gracia, el que nos ayuda. Por favor, ayúdame, dame gracia en mi rostro. Te pido que me des gracia en mi rostro, Señor, que tomes la mente y el corazón de cada uno de los que están aquí, por favor, que no se escape nada de tu palabra, nada de mí y todo de ti. En el precioso nombre de tu Hijo amado, amén. Abre tu Biblia en el libro de Filipenses. Filipenses es un buen libro para comenzar este año. Filipenses capítulo 1, por favor. Filipos es la ciudad en donde está esta congregación llamada Filipenses. Es una ciudad que pertenece a una colonia griega. Por lo tanto, Grecia está muy distante de Jerusalén. Estamos hablando que si tú te vas a pie, tú vas a hacer 20 días rodeando todo el mar para llegar a Filipos. Si tú te vas en auto, ¿verdad? Toda la costa, si tú ves el mapa geográfico de lo que es Filipos, Filipenses, lo que está en Grecia, y toda la costa del mar en donde está Jerusalén, en auto, tú te estarías haciendo aproximadamente un día con 6 horas de camino. Entonces el apóstol era un hombre que realmente hacía los caminos muy largos, hacía caravanas en donde él podía desplazarse en toda Europa. Tan así que dice la Biblia en Hechos 17 que lo acusaron de trastornar a todo el mundo del evangelio de Dios, ya sea en Tesalónica, en Grecia, en muchas ciudades de Europa. Decían: este hombre trastorna el mundo. O sea, no tenía Facebook, no tenía WhatsApp, no tenía una página web, no tenía ningún medio de comunicación, ni radio, ni televisión, ni nada de nada. Simple y sencillamente había captado el ir y predicar el evangelio a cada persona. Él lo abrazó, lo captó y comenzó a contaminar en el buen sentido de esta palabra de salvación que es el evangelio. Evangelio no es predicar aquí de los dones espirituales. Evangelio no es hablar aquí de cómo los hijos se deben comportar con los padres según la Biblia. Eso no es evangelio. Eso es necesario, pero no es evangelio. Evangelio es que Cristo fue profetizado para morir por nuestros pecados, salvarnos de nuestras transgresiones, de alguna manera libertarnos del pecado, que es por medio de su sangre, morir por todos nosotros, resucitar y estar arriba en gloria para recibir a todo aquel que se cimienta su fe en él. Eso es evangelio. Entonces el apóstol Pablo comienza a hacer esos grupos en donde delega ministros, en donde delega personas que estén dispuestas a servir, dispuestas a trabajar. Y una de la lista es: pon a hombres que sean temerosos de Dios, que tengan buen testimonio, que no se den dados al vino, que no ¿verdad? Y comienza a hacer un listado, y eso es lo que nos habla Filipenses. Y Filipenses le está hablando el apóstol Pablo a ese grupo de hermanos que de alguna manera no los tenía cerca, y les escribe la epístola porque en él hay un gran interés
por estos hermanos que necesitan cada vez más de la presencia de Dios. Y en el capítulo 1, del 1 al 5, habla acerca de los saludos, de los obispos y diáconos que deja en la iglesia, de su amigo Timoteo, que es un siervo de Jesucristo. Y en el versículo 5 dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso es bien importante. El apóstol Pablo comprende que hay una relación de comunión en el evangelio. Versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día en que regrese Jesucristo. ¿Sí? La versión que estamos leyendo es: estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, yo avanzo un poquito en esto. Primero, la palabra persuadir. ¿Qué es persuadir? Sus sinónimos, hay más de 91 sinónimos. O sea, no nos vamos a hacer líos con eso. Uno de ellos, por decir, es convencer, inducir, preparar, ¿no? Eso es persuadir. Y Pablo estaba siendo persuadido de esto. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué persuadía a Pablo? Tú sabes que las personas que son muy estudiosas, que conocen de muchos temas, es muy difícil persuadirlos, porque han creado un carácter, tienen una forma de pensamiento, tienen una forma en su personalidad. Es muy difícil romper el paradigma de esas personas. Pablo era un hombre elocuente. Aquí pude poner que un pensador del siglo medio dijo que Pablo pudo haber sido un Napoleón o un Alejandro Magno. O sea, la capacidad de pensamiento de Pablo, de verdad, o sea, yo me pongo a leer la Biblia. La tercera parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y si tú comienzas a leer sus epístolas o sus cartas, te vas a dar cuenta de una profundidad que yo digo, no inventes. O sea, esto yo ni siquiera de los 20 años que llevo de cristiano y que he leído la Biblia y que me he documentado, yo no puedo hacer una simple carta de estas, porque es tanta la profundidad, la enseñanza, la textura, el orden literario. O sea, es un hombre sumamente elocuente. Y para que él haya quedado persuadido de esta verdad, es porque algo pasó en su vida. Te voy a decir el significado de persuadido. Me gusta esta explicación: hacer que alguien adopte una manera de pensar o actuar mediante argumentos o revelación. Pablo quedó persuadido al ver que el Señor Jesús estaba haciendo las cosas en su vida. O sea, y por eso Pablo dice: estoy completamente persuadido que el que comenzó la obra en ustedes la va a terminar. ¿Sabes? Yo no le puedo decir a alguien: mira, no te desanimes, estoy completamente seguro que el que empezó la buena obra en ti la va a terminar. Es porque veo en ti desánimo. Te tengo que decir que estoy persuadido, que estoy convicto que realmente Dios comienza un trabajo, una obra de preparación para tu vida. Y entonces, esto es bien importante porque Pablo estaba escribiendo la carta cuando estaba preso. Y hay un dato muy curioso: los presos de aquel tiempo que podían dar cartas era comenzando el año. Entonces, Pablo está mandando una carta comenzando el año a Filipenses y les está diciendo: no deben de dejar que el Señor ha hecho la obra en ustedes y la va a comenzar a hacer. Por darte un ejemplo, Pablo, todo lo que hablaba y enseñaba, conocía la ley. Si alguien ha enseñado de la ley y de la gracia, es Pablo, ni siquiera Pedro.
Pablo conocía toda la ley, incluso dijo: yo soy perito, arquitecto, ¿verdad? Yo soy fariseo de fariseos. En cuanto al celo de la iglesia, perseguidor. En cuanto a la enseñanza, la ley, la Torá, la doctrina. Entonces Pablo sabía que Dios empezaba algo y lo terminaba. Dios hizo el primer día, el segundo día, y dice la Biblia, y todo lo hizo perfecto. Es decir, Pablo vio en Dios que lo que empieza lo termina. Pablo vio en la generación de Jacob, que lo llamó, le puso Israel, y de él viene toda la descendencia de los judíos, y por ese llamado existe hoy Israel. O sea, lo que empezó lo termina. Pablo vio que está el Antiguo Testamento, y luego llama a Jesús en el Nuevo Testamento. Lo que empezó lo termina. Y luego ve a Jesús que todo lo hace bien. La Biblia dice en Marcos 7:37: aún los sordos hace oír y los mudos hace hablar. Y dice la Biblia, todo lo hacía bien. Entonces Pablo estaba persuadido de Jesús, de Dios. De lo que comienza Dios, lo termina. Pero eso le falta a la iglesia. La iglesia cree que creyó en Jesús, pero que tiene que seguirse portando más bien, que debe de hacerlo. La iglesia cree que creyó en Jesús, pero que su problema no se va a acabar. La iglesia cree que creyó en Jesús, pero que él está atorado en algo, hundido, y no tiene fe, no cree, no puede ver que el que empezó la buena obra en ti la va a terminar. O sea, aquí hay un punto muy importante. El Señor empezó la obra en nosotros y la va a terminar. Y cuando Dios comienza a hacer un trabajo, lo que Pablo está diciendo es: Filipenses, yo estoy en la cárcel. Porque más adelante dice: yo estoy en la prisión, yo estoy en la cárcel, estoy aquí, pero sin embargo les estoy hablando. Y en toda la carta de Filipenses habla de que está en la cárcel. Pero sin embargo está diciendo Pablo: pero yo sé que el que empezó la obra en mí la va a terminar. O sea, esto quiere decir, no importa si estás en la prisión, no importa si estás en medio de tu aflicción, Dios la va a terminar. No importa si estás enfermo, Dios en tu enfermedad va a terminar su obra. No importa si estamos endeudados, Dios va a terminar su obra. No importa si estás bien y no tienes ningún problema y no necesitas de nada porque estás tranquilo, Dios va a terminar su obra. Lo que nos está diciendo esta carta es que Dios comienza su proceso y no se va a detener. La gente cristiana piensa que tiene que hacer algo extra para que gane la iluminación. Escucha, Dios dijo que empezó la obra en ti y la va a terminar. Ya no depende de ti, depende de Él. Y cuando depende de Él, entonces tú tienes que estar tranquilo, reposando en ese proceso. Y cuando está diciendo, el que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de su venida, quiere decir que hay un proceso, hay un trabajo que Dios está haciendo en la vida de la persona. Y ese proceso se llama regeneración, ese proceso se llama santificación y ese proceso se llama glorificación. Por eso está empezando la buena obra en ti. ¿Qué crees que es empezar la buena obra en ti? Que ya te llamó y empezó una buena obra de que te dio su Espíritu Santo. Empezar la buena obra en ti es tocarte, cambiarte, santificarte, regenerarte y glorificarte. Porque si nosotros estamos pensando que el que empezó la buena obra en ti es para que tú ya te salvó y ya, no, empieza un proceso de regeneración. Ahora, ¿qué es regenerar? La palabra regenerar, te voy a dar un ejemplo en biología. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos
algo bien importante, que es todas nuestras células y nuestros tejidos. Si yo me hago una abierta en mi mano, en poco tiempo mi sangre, mis tejidos, mi cuerpo, mis células van a cicatrizar. Es el único cuerpo mecánico por sí mismo, autónomo, que se regenera, que se cubre, que se cuida. Si tú cortas las puntas de una estrella de mar, en poco tiempo comienzan a regenerarse. Si los cangrejos pierden uno de sus brazos, en poco tiempo comienza a crecer. Eso se llama regenerar, que uno mismo se regenera. Ahora bien, hay algo muy importante. Cuando Jesús comienza a regenerarnos a nosotros, nos comienza a regenerar por medio de ser una nueva persona. Jesús comienza a regenerarnos por medio de ser una nueva persona, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nadie puede ser regenerado. Incluso la Biblia dice: lo que nace del cuerpo es del cuerpo, lo que nace del espíritu es del espíritu. Tú y yo nacimos y empezamos en un cuerpo carnal, viciado, con situaciones en nuestra vida, pero cuando Jesús nos toma, nos comienza a regenerar. Y el hecho de que nos comience a regenerar tiene que ver mucho con el mover de su Espíritu Santo. Quiero que abras tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, 16. Por favor, 2 de Corintios capítulo 5, 16. Y le vamos a dar lectura. 2 de Corintios 5, 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante nadie nos va a conocer según la carne. Va a haber una regeneración. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, tampoco Él está así, porque en Él hubo una regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, va a ser una persona regenerada. Esa es la obra que Jesús está empezando en ti y no se va a detener. No depende de ti, depende de Él. Y Él comienza, dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es una regeneración. El viejo hombre ya no está, ahora empieza una regeneración, una estructura diferente. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Estamos iniciando un año nuevo. Y el Señor está hablando en esta carta a todos los filipenses: empiecen una regeneración nueva. El Señor está empezando una regeneración nueva. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces vivimos del pasado. Me he dado cuenta que muchas veces estamos atados a lo que nos gustó, a lo que éramos. Yo incluso escucho a veces que la gente cuenta cómo era antes en el mundo. Y como que hay mucho orgullo de decir: no, yo antes en el mundo traía 10 mujeres y las golpeaba y me pagaban sueldo, ¿verdad? Y bien contentos los oyes, pero el Señor ya me ha cambiado, ¿verdad? Así como muy... Pero realmente no tiene nada que ver. La gente vive atada a su pasado. La gente vive atada a sus recuerdos. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. He aquí las cosas viejas pasaron. Pero la gente, oía a mi esposa que decía: cuando tú no le das oportunidad a hacer cambios verdaderamente de fondo en tu vida, sigues en el mismo contexto del pasado. El Espíritu Santo viene como un vino nuevo a nosotros. Y cuando viene el Espíritu Santo a un vino nuevo, dice que necesita odres nuevos. De lo contrario, el Espíritu Santo no va a llenar a un odre que no está nuevo, porque lo revienta. Tiene que haber un cambio, un proceso. Pero si nosotros seguimos pegados al viejo hombre, entonces la regeneración es muy difícil. Ahora, cuando está diciendo regeneración, está diciendo
voy a empezar la nueva obra en ti, te voy a comenzar a regenerar. Tito dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso sí nos queda claro, ¿verdad? Aquí ya, gracias a Dios, ya entendimos qué es la gracia, ¿sí o no? Porque hicieron una encuesta en Estados Unidos, en varias iglesias en Texas, y de aproximadamente unas 15,000 iglesias, el 85% de la gente no sabía discernir qué era gracia. La gente piensa que gracia es un don. La gente piensa que gracia es porque de alguna manera nos hemos portado bien y Dios nos ha dado gracia. O la gente piensa que tener gracia es un carisma. No, no, no. Gracia es un regalo inmerecido, que aunque tú y yo éramos unos viles pecadores y no queríamos saber nada de Jesús, vino Dios y dijo, yo te llamo a ti, te llamo a ti. Pero yo soy alcohólico, te llamo a ti. Pero yo soy un mal hijo, te llamo a ti. Pero yo soy un mentiroso, te llamo a ti. Pero yo soy un ladrón, te llamo a ti. Pero yo soy una prostituta, te llamo a ti. Eso es gracia, salvación, regalo inmerecido. Entonces Tito está diciendo, nos salvó por pura gracia, nos salvó de su misericordia. Pero nota esto, lo que dice Tito 3:5, dice, nos salvó por el lavamiento de su regeneración, que es algo nuevo solo por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él comienza a hacer la buena obra en ti, es porque te está regenerando. El Señor está regenerándote. Tú no puedes parar. El Señor te está regenerando. Ahora, cuando Él te regenera, yo pregunto, ¿le estamos poniendo alto a la regeneración de Dios? Tú no vas a poder. Porque si tú sigues pecando, vas a caer en cama. Y ahí ya sin tus fuerzas, sin irte a pecar, ahí Dios va a continuar la obra regenerándote, quieras o no quieras. Hay una palabra profética que Dios le hizo a Israel y le dijo: Israel, aunque sea de una oreja, te rescato, pero te rescato. O sea, escúcheme, usted entró a algo que ya no se puede salir. Mi confianza está, ese canto que decía, al que resucitó por siempre, a Él sea la gloria. Al que resucitó de entre los muertos, al que resucitó por siempre sea la gloria. Yo digo, es que ese canto tiene una profundidad. La gente está triste, la gente está pensando qué va a ser. El cristiano mediocre está en su aflicción. Jesús ya venció. Jesús ya está sentado a la diestra del Padre. Jesús ya puso el camino por el cual debemos andar. Jesús ya está haciendo la obra regeneradora en tu vida para que no se detenga y la termine. Jesús ya envió su Espíritu Santo sobre tu vida para que tú comiences a dar cambios y empieces a dejar todo lo viejo. Eso es lo que el Señor está haciendo. Ahora, ¿qué es santificación? Fíjate qué interesante, como dice Tania, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserven todo su ser en santidad. Y nos dice que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el espíritu está todo el pensamiento, el discernimiento, lo creativo. Por eso es que Dios te hizo a su semejanza. Cuando Dios pensó en cielos, hizo cielos. Cuando Dios habló la palabra, créase las aguas, se hacen las aguas. Tú tienes ese pensamiento, ese discernimiento, esa creatividad. Y Dios dice: santifícate en tu forma de pensar. Santifícate en tu forma de pensar. Santifícate en tu forma de pensar. La gente que es muy hábil para pensar
los pastores, los líderes, la gente que tenemos una mentalidad para pensar en ese sentido de estar procesando lo que Dios quiere, también debemos de tener mucho cuidado para todas las cosas malas. Tu mente es muy poderosa y muy tremenda, y lo primero que tenemos que santificar es nuestros pensamientos, nuestra mente, en donde ahí está el campo de batalla, tu mente. Tú peleas mucho con tu mente. Mi primer enemigo no es la tentación ni la muchacha que pasa con minifalda. Mi primer enemigo no es ver la necesidad que tengo. Mi primer enemigo es mi mente. Y si yo tengo una mente que me lleno de Dios, que me estoy purificando constantemente, le digo al Señor: Señor, que tu Espíritu Santo renueve mi mente, mis pensamientos. Cuando estoy pensando algo que a lo mejor no es lo que Dios quiere, Señor, restaura mi mente, y volteo nuevamente a esa santificación, porque dice: santificaos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Y en el espíritu está tu mente. ¿Cómo estamos dejando santificar nuestra mente? Fíjate que te voy a decir esto. Yo no hago teatros ni show ni nada, y te voy a decir algo muy sincero. A las 3 más o menos de la mañana el Señor me despertó y me puso como una visión, y esto te lo digo sinceramente delante de Dios, y pude ver cómo se está levantando un ejército impresionante de potestades y de espíritus que están. La operación que pude ver del enemigo es atacar a toda la juventud con ideales, con formas de pensar, porque si el enemigo y los espíritus entran en todos nuestros jóvenes, es muy difícil poder controlar a una sociedad a través de la palabra. Es muy difícil. El Espíritu Santo tiene que intervenir, pero para eso estamos nosotros, para enseñar, para orar, para interceder. Y veía cómo por todas las redes, por todo lo que es televisión, no estoy diciendo que sea malo, por favor no me juzgue, pero lo que sí estoy diciendo es de que ¿qué ves? ¿De qué se llenan tus pensamientos? ¿Qué ves con tu mente? ¿Qué estás capturando con tu mente? Y eso es muy delicado. Ahora bien, en Pedro nos habla algo acerca de nuestra mente. Te voy a leer este texto que dice en Primera de Pedro, dice: nosotros somos elegidos. Fíjate qué interesante, dice Primera de Pedro 1:2, dice: elegidos según la presencia de Dios, del Padre, quien nos santificó en el Espíritu para obedecer. Yo creo en mi corazón que el Señor tomó de mí y me santificó con su Espíritu para obedecer. Si tú eres de Jesús, tú ya no puedes comportarte igual que antes, porque algo te está llamando para obedecer. Dice la Biblia: fuimos elegidos y nos santificó por medio de su Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un gran poder, no es el tema, pero estamos hablando que la santificación de Dios es para obedecer. Dios agarra a un individuo, a una persona, y lo pone, lo regenera, lo hace un nuevo hombre y le pone santificación en su vida para que él ahora sepa obedecer. Y esa persona, Dios comienza a seguir haciendo la obra hasta perfeccionarla, hasta la venida de Jesucristo. Entonces, de nada sirve que estemos cada domingo y que nadie de nosotros estemos trabajando en la regeneración, en la santificación, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Nuestra alma están todas las voluntades, los deseos, los miedos, las pasiones, los sentimientos, los complejos. Ahí está en nuestra alma. Y dice la Biblia: el Señor te ha llamado para santificar tu alma.
Imagínate una persona que todavía está lleno de temores, de miedos, de complejos, de sentimientos, de emociones, ¿verdad? Y es que siento, y es que me emociono, y es que tengo miedos. O sea, el Señor viene a santificar tu alma. Y si yo sigo así otro año, yo no estoy dejando crecer la obra en mi vida. Pablo está en la cárcel y no tiene miedo. Pablo está en la cárcel, sabe que lo pueden cortar la cabeza, y sin embargo su alma está tranquila, su alma está confiando que el que empezó la buena obra en él la va a terminar. Pablo está pensando que el vivir en el Señor es tener la garantía de lo que Él permita, eso va a suceder. Punto. Nadie lo va a parar, nadie lo va a detener. Lo que Dios ha decidido en nuestras vidas es cambiarnos por completo. Fuimos santificados para obedecer, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo liberta. La sangre de Jesucristo reclama. La sangre de Jesucristo está brotando en ti porque está vivo. Dice que ser rociados con la sangre de Jesucristo por medio de la fe. Así como en los tiempos antiguos ponían en el dintel, ¿verdad?, un poco de sangre de cordero, y dice que venía el ángel de la muerte para matar al primogénito. Y cuando venía el ángel de la muerte, ¿verdad?, y no veía ninguna señal de vida, de autoridad, de retención, entraba y mataba al primogénito. Pero cuando veía la sangre de ese cordero, no podía, no tenía autoridad. Algo que yo también pude sentir en esa visión, en eso que me despertó y que estuve intercediendo por toda la juventud, de verdad, créame, por nuestros hijos, es que el enemigo, al primero que quiere atacar son a los hijos de Dios, a los cristianos, a nuestros hijos, a tus hijos. Pero mientras nosotros estemos rodeados con ese espíritu de santificación y de su sangre, estamos cubiertos por la sangre de Jesús. ¿Cuántos creen esta verdad? Diga conmigo: yo creo en la sangre de Jesucristo que rocea mi vida. Amén. También la Biblia dice acerca de la santificación algo que nosotros no podemos dejar de creer la Biblia. No sé si a usted le ha pasado, pero la gente cuando comienza a leer la Biblia y ya no le hace un efecto, tienes que preocuparte. Comienzas a leer y hay otro libro, hay otra vez Hechos, hay otra vez. Tienes que preocuparte, porque tú tienes que leer la Biblia. Tú fuiste diseñado para disfrutar la Biblia, porque es la palabra que Dios nos ha puesto. ¿Sí me explico? Tú fuiste diseñado precisamente para conocer y recibir la palabra de Dios. Te voy a leer este texto que está muy interesante. Dice: ¿no sabes que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Está hablando de justos. Yo tengo que trabajar. Escuche. Tengo que trabajar. ¿Qué es ser justo? Según la Biblia. Porque los que no son justos no van a poder heredar el reino de Dios. Y luego dice: no erréis. O sea, abre tu cabeza. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que se acuestan con hombres, o sea, homosexual, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que están maldiciendo en todo momento, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice: y esto eras tú en algún tiempo pasado. Y luego dice: pero ahora has sido lavados
y han sido santificados, porque has sido justificado en el nombre del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. ¿Tú te crees así? ¿Te sientes así? ¿Que estás ya santificado por Dios? ¿Sí o no? ¿Te sientes así, sí o no? ¿Qué nos santifica? La palabra. Cuando estaba orando Jesús en el día antes de ir a la cruz, su oración fue: Padre, santifica a estos en tu verdad, porque tu palabra es tu verdad. Eso dice en Juan 17:17. Padre, santifica a estos en tu verdad, porque tu palabra es tu verdad. Entonces, cada vez que yo voy a la Biblia y la leo, me está santificando. Cuando yo leo la Biblia, me pega en el ego, me pega en la tentación, me pega en mi debilidad, me pega en mi naturaleza humana, me pega. Y ahí es cuando me compunge, y ahí es cuando te santifica, y ahí es cuando tú dices: quiero comenzar a hacer las cosas bien. Por eso es que el Señor nos está llamando a que hagamos esto, a que vivamos de esto. Ahora, yo termino este proceso de el que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. Empezar la buena obra en ti es regenerarte, empezar la buena obra en ti es santificarte, y empezar la buena obra en ti es glorificado hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿qué es glorificado? Muchas veces la gente piensa que es un título de honor. Ay, cuando estemos glorificados. Mucha gente incluso dice: glorificado es cuando tengas una rueda así en tu cabeza arriba, brillosa, ¿verdad? Así con cara, te hicieron te pusieron maquillaje en tu rostro y te quitaron todas las células muertas y te hicieron un trabajo, un tratamiento, y así te ves glorificado. La gente cree que eso es estar glorificado. Fíjate que es estar glorificado. Fíjate lo que dice la Biblia acerca de estar glorificado. Fíjate que dice: en un momento y en un abrir de cerrar de ojos, cuando sea el tiempo final. Por eso dice aquí: perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Dice: cuando sea el tiempo final, se escuchará una trompeta, y todos los muertos, esta trompeta habla el libro de Apocalipsis, y todos los muertos en Cristo serán resucitados. Escucha esto: incorruptibles, y nosotros los que estemos seremos transformados y glorificados. Ahora, ponga mucha atención. ¿Tengo su atención? Bueno, primero, el que empezó la buena obra en ti la va a terminar. Comienza Dios a hacer una gran obra en mí. Di: a hacer una gran obra en mí. Comienza a santificarte, comienza a regenerarte. Y cuando hizo la extracción final por completo del pecado en tu vida, eso se llama glorificado. Cuando extrajo Dios de ti todo el pecado. ¿Me está viendo? ¿Me está viendo? Cuando Jesús extrajo de ti todo el pecado. Este vaso estaba lleno de pasto, de piedras. Cuando el Señor extrajo todo el pecado y quedó lo puro, ahí estás glorificado a su imagen y semejanza, para su gloria. Solamente así podrás entrar al reino de los cielos. Ese es el trabajo, esa es la promesa que tenemos, que Él ya empezó la buena obra en ti y la va a terminar. Y con esto quiero que entiendas que los problemas son una cosa, que nuestras deudas son otra cosa, que tu salud es otra cosa, que tus retos son otra cosa, que tus problemas familiares son otra cosa, y que tienes que ponerle atención a cada una de ellas, como es justo, como es responsable hacer.
pero de que Jesús ya empezó la obra en tu vida, ya la empezó y no se va a detener hasta terminarte. Así estés enfermo en la cama, así estés todo bien fuerte, guapo y guapa, así estés como estés, Dios la va a terminar. Porque escucha esto y grábatelo, esto no depende de ti, depende de Él, porque Él quiso llamarte para mostrarte glorificado con el Padre. ¿Usted cree esta verdad? Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuáles son las tres que Dios comienza a hacer su obra según la Biblia? Excelente, un 10. Wow. Ok, es regenerarnos. La Biblia habla de regeneración, ¿es cierto? Regenerarnos. El que empezó la buena obra en ti la va a terminar. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí Él hace algo hecho nuevo. Es una regeneración. ¿Sí? A todo lo que ya pasó, en el nombre de Jesús, ya pasó. ¿Ya pasó? Ya pasó. Como dice el corito, ya lo pasado, pasado. ¿Sale? ¿Ya pasó? Regenerados. Luego, santificados. ¿Esto cómo funciona? El Espíritu Santo viene y te capturó para que tú obedezcas. Tú obedeces al Espíritu, a lo que sientes del Espíritu. Cuida tu mente, santifica tu mente, santifica tu cuerpo, santifica tu espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Santifícate, santifícate en el llamamiento de Jesús. Santifícate. Y luego, esa es la etapa final, en donde la palabra glorificado es cuando el Señor ya extrajo de nosotros todo el pecado. Es volver al inicio, a cuando el Espíritu de Dios corría sobre el cuerpo de Adán. No necesitaba ningún otro sustento para vivir. Él tenía el Espíritu de Dios en él. Dice la Biblia, sopló aliento de vida. Ya no necesitaba otra cosa. Ese es el estado original de la regeneración. Que todo lo que el enemigo quiso destruir, a través de Jesucristo el Señor vino a restaurar. Amén. Ponte de pie, por favor.